Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes van a poder apreciar este video, este pequeño tutorial, con la intención de poder establecer quizá puntos los más importantes referentes a la materia dada hasta ahora y que va a ser evaluada. Nosotros iniciamos tema de trabajo en farmacología en enfermería con analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios no esteroides. Tan importante para el proceso de enfermería poder conocer la actividad dentro de las normas básicas de administración de medicamentos está el conocer el mecanismo de acción de cada uno de estos fármacos, todo lo que se utiliza en medicina. Entonces, a través de este tutorial ustedes van a poder, en cuanto a este tema, pues reconocer los distintos fármacos que componen este grupo, diferenciar sus acciones farmacológicas, sus efectos adversos más frecuentes, justificar sus aplicaciones terapéuticas y determinar los cuidados de enfermería en el uso de estos fármacos. Entonces, en cuanto a analgésicos antitérmicos y antiinflamatorios no esteroides, realmente es un grupo bastante heterogéneo de fármacos y tiene un grado variable de actividad, considerando analgesia, antipiresis y antiinflamación o como efecto antiinflamatorio. Sin embargo, difieren en la importancia relativa que cada una de estas propiedades representa en el conjunto de sus efectos farmacológicos. Hablemos de los AINES. Los AINES pueden actuar a nivel periférico y central. Con respecto a su acción periférica, hay que decir que inhibe la síntesis de prostaglandinas por inactivación de una enzima, la ciclooxigenasa, conocida como COX, responsable de la formación de metabolitos, los eicosanoides o mediadores celulares, que proceden del ácido araquidónico con diferentes funciones biológicas. Sin embargo, pues estos también pueden actuar a través de otros mecanismos, como la vía de la lipoxigenasa y otros que debieron haberse tocado pues en situaciones relacionadas con bioquímica. También puede actuar como de otros mecanismos, impidiendo pues la producción de radicales libres, fijación de algunos mediadores de células inflamatorias, disminuyendo la liberación de enzimas lisosomales, modificando la producción leucocitaria, reduciendo el factor de necrosis tumoral, interleuquinas, muy importante, IL-1 y IL-4, entre otras, que pues justificaría su uso en procesos reumáticos. Y bueno, voy a tener pues que tenemos que reconocer que fisiológicamente tenemos ciertos mediadores celulares y si ustedes se dan cuenta aquí están las prostaglandinas, los tromboxanos y leucotrienos. Entonces tiene cada uno de ellos una acción en diferentes sistemas del cuerpo: sistema cardiovascular, sistema renal, sistema gastrointestinal, sistema respiratorio y otros pues se difieren dependiendo de la composición. ¿Cuál va a ser? Porque en el caso de las prostaglandinas pues tendrán en el sistema cardiovascular las prostaglandinas I2. En el sistema cardiovascular pues actuarán con vasodilatación, hipotensión, taquicardia y como antiagregante plaquetario. Nosotros debemos contemplar que los AINES, esto es fisiológico, y van a evitar los AINES que suceda esto. Entonces, o van a incrementar su acción. Vamos a avanzar un poco más y voy a dar los puntos claves de pronto de las necesidades que tendremos de conocimiento. Y en cuanto a clasificación, la clasificación aceptada en la actualidad atendiendo a su mecanismo de acción, existirán dos grupos de AINES: los inhibidores de la COX-1 y COX-2 y los inhibidores selectivos de la COX-2, que si bien es cierto, dentro de los inhibidores de la COX-1 y COX-2 se pueden agrupar estructuras químicos similares o de grado de inhibición de ambas isoformas de COX. Eso pues está en la tabla a continuación y tenemos aquí la clasificación de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroides. Los salicilatos, los más comunes en nuestro medio, la aspirina, el acetilsalicilato de lisina, que sí se encontraba anteriormente en nuestro medio, salicilato sódico. Los derivados del ácido acético, pues tenemos la indometacina, el diclofenaco conocido, ketorolaco. En cuanto a los inhibidores selectivos de la COX-2, conocidos en nuestro medio, meloxicam, nimesulida,
celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib, rofecoxib, valdecoxib. Varios de ellos han sido retirados del mercado o han tenido un poco, se ha sometido a discusión en cuanto a su uso, pues con efectividad de analgesia y antiinflamación. Sin embargo, han tenido repercusión, como lo habíamos visto en el cuadro anterior, han tenido cierta repercusión a nivel cardíaco, en el sistema cardiovascular, por cuanto han sido retirados del mercado. Atención con este cuadro que les menciono de la tabla 14.2. Tenemos un muy conocido paracetamol en cuanto a los paraminofenoles, los derivados del ácido antranílico. Tenemos el ácido flufenámico, el ácido meclofenámico, el ácido mefenámico, el ácido niflúmico, que de los conocidos, pues el ácido mefenámico, y realmente estos en nuestro mercado poco se han comercializado. En cuanto a las pirazolonas, conocido el metamizol sódico. En cuanto a los oxicam, el piroxicam. En cuanto a los derivados del ácido propiónico, tenemos el ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno. Y en el caso de los derivados del ácido nicotínico, la clonixina y un clonixinato que está en el mercado y que sirve como antiinflamatorio. Bueno, importantísimo reconocer que estos productos pueden ejercer una acción tanto de antiinflamación como de funcionar como analgésico y como antitérmico. En cuanto a la acción analgésica, la actividad analgésica de estos AINES, de este grupo de medicamentos, su intensidad es moderada respecto a los opiáceos y existe escasa relación entre la dosis y el incremento de la potencia analgésica. Esta acción está justificada por la inhibición de prostaglandinas periféricas que estimulan las terminaciones nerviosas no nociceptivas, aunque también se apunta hacia una acción central al deprimir la excitación neuronal en el núcleo ventral del tálamo. Sin embargo, ojo con esto, no todos exhiben la misma potencia analgésica, siendo más potentes, atención, el ketorolaco y el metamizol. Algunos sugieren que a dosis máximas son comparables con las dosis de los opiáceos como tramadol, pentazocina, meperidina y morfina. Atención con esto que les menciono, que no todos los AINES exhiben el mismo potencial analgésico, sin embargo se consideran más potentes el ketorolaco y el metamizol. Algunos, pues, como les dije, recalco, sugieren que a dosis máximas son comparables con las dosis bajas de opiáceas como tramadol, pentazocina, imaperidina y morfina. Después del ketorolaco y el metamizol, puede estar el ácido acetilsalicílico y sus derivados, y también demás AINES, pero para finalizar con el paracetamol es un débil inhibidor de la COX-1 y COX-2. Bien. En cuanto a la acción antitérmica, estos productos van a manifestar su efecto solamente cuando ésta está elevada y es consecuencia del bloqueo de las prostaglandinas, concretamente la prostaglandina E2, que desde luego va a actuar sobre el centro termorregulador del hipotálamo, reduciendo la fiebre y favoreciendo los mecanismos de vasodilatación cutánea y sudoración. Atención con esta situación de la acción antitérmica. En cuanto a la acción antiinflamatoria, esta actividad depende realmente en cuanto a su espectro de acción, es decir, la actividad que va a tener en la inhibición del COX. Y desde luego, pues, la acción amortiguadora de las respuestas celulares que se generan como consecuencia de una acción lesiva o la proliferación de los intermediarios o todas las células, todas las acciones fisiológicas de la inflamación. Potentes antiinflamatorios, la indometacina, la fenilbutazona, el naproxeno y el ácido acetilsalicílico. Moderada actividad de los demás grupos y escasa o nula acción antiinflamatoria como el ácido mefenámico. Ojo con el paracetamol que tiene escasa o nula acción antiinflamatoria. Metamizol, ketorolaco, propifenazona, azaproprazona, clonixina e isonixina. En cuanto a la acción como antiagregante plaquetario, estas pues inhiben la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos por inhibición de la COX. Esto es tan importante para nosotros considerando que en nuestro medio es muy común virus del dengue, el cual cursa con plaquetopenia o bajas cantidades de plaquetas presentes en sangre, y el uso pues sería restringido. El ácido acetilsalicílico es un inhibidor irreversible
de esta COX. Atención con lo que estoy mencionando. El efecto incluso se prolonga entre 2 y 17 días. Los demás pues reversibles, la inhibición solamente se va a mantener mientras el fármaco esté circulando en sangre. Pero importante considerar que el ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario a dosis bajas se puede utilizar y tienen realmente escasos o nulos efectos. Y bueno, perdón, el efecto de este pues sirve y no va a tener el efecto tan prolongado que una vez que se retire pues se va a quitar el efecto del ácido acetil salicílico porque solamente se utiliza como antiagregante plaquetario. Pues los demás tienen escasos o nulos efectos sobre la agregación plaquetaria, sin embargo, dependiendo de la idiosincrasia farmacológica de cada persona, pues preferible es mantenernos un poquito al margen y evitar su uso. Bien. Vamos a conversar un poquito sobre las situaciones también de detalles de cada uno de estos fármacos y que deberíamos tener en cuenta. Esto es parámetros farmacocinéticos de algunos analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios. Quisiera que ustedes revisaran las abreviaturas. Esto es el porcentaje de biodisponibilidad del fármaco de cada uno de ellos. Tengo la unión a proteínas plasmáticas, que es la que va a permitir que ésta pues se mantenga también como un reservorio dentro del cuerpo y que hay que tenerlo en cuenta en caso de interacciones medicamentosas porque acentuarían su efecto en caso de que se usen con otro tipo de medicamento que también permanezca mucho tiempo en el plasma. Su volumen de distribución, litro por kilo peso. Tenemos el tiempo de la vida media de eliminación, el aclaramiento renal y la excreción renal. ¿Sí? Entonces vamos a tomar un ejemplo de este cuadro. La aspirina tiene una biodisponibilidad de 80%, es bastante altita, permanece unida a proteínas de 85 a 90%, una volumen de distribución de 0.15 litros por kilo peso, alta de igual manera, un tiempo, la vida media de excreción de 0.25 a 0.3 horas, lento, el aclaramiento de creatinina pues de 10 a 60 y la eliminación renal en porcentaje menor al 2%. Este medicamento va a ser realmente, y considerando lo mencionado anteriormente, pues que ya hablamos de su antiagregante como efecto de antiagregante plaquetario y que tiene un efecto reversible, la inhibición del COX, irreversible, la inhibición del COX, pues su uso pues debe ser un poco restringido y bastante pertinente cuando se vaya a usar. Démonos cuenta del paracetamol, muy usado también, su biodisponibilidad del 95%, alta. Su unión a proteínas es bastante baja, lo cual no va a indicarme que, me indica que no va a ser tanto su reservorio y que una vez retirado pues probablemente se elimine. Su distribución es muy alta, litros por kilo peso, y en cambio su eliminación es también en horas es bastante rápida. Por esa razón nosotros damos cada 6 horas el paracetamol. En cuanto a su aclaramiento de creatinina, perdón, del aclaramiento de renal, es de 5, es menor que el de la aspirina, considerando pues que no habrá tanto problema renal con el uso de paracetamol a diferencia de la aspirina, y su eliminación renal es del 3%, mayor a la de la aspirina. Bueno, entonces ustedes van a considerar este cuadro para su revisión y un poco aprendizaje, recordar los medicamentos que más se usan en nuestro medio. Tengo otro ejemplo, el ketorolaco, la biodisponibilidad del 81 al 100%. Ustedes den cuenta que la unión a proteínas es muy alta, mayor al 99%. Su volumen de distribución de 0.10 a 0.25 por kilo peso, litros por kilo peso. De igual manera su vida de eliminación es de 4 a 7 horas.
su aclaramiento, su eliminación renal del 5 al 10%. Y en cuanto al aclaramiento, pues es bastante bajo en comparación a la aspirina y en comparación al paracetamol. Sin embargo, se indico que no es necesariamente regla, es algo que se conoce, pero no es regla porque posiblemente cada persona pues tiene una característica respecto a la respuesta a cada uno de los medicamentos. Otra situación importante es que aquí nosotros debemos considerar estas letritas. Si ustedes ven esta letrita A del ibuprofeno, del ketoprofeno, del paracetamol, o en estas B, pero en el caso pues nosotros hay unas que no utilizamos, tenemos que con la A se retrasa en presencia de alimentos. Entonces debemos nosotros considerar pues la administración sin alimentos para que pueda tener efecto. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, pediría pues revisar también las indicaciones del ácido acetil salicílico, revisar las indicaciones del paracetamol, incluidas sus dosis, la del paracetamol, recuerden también la dosis kilo peso del paracetamol que se las indiqué en clases. Tenemos pues el resto de fármacos, recordar la acción terapéutica o el uso del ibuprofeno, también su dosis en el caso pues de análisis de hipiresis, en dismenorrea o en inflamación. Asimismo, pido revisar la terapéutica o el uso del ketorolaco y su dosis, recordarlo de igual manera. En cuanto a la toxicidad y efectos adversos de los AINES, siempre vamos a tener en presencia o con el uso de ellos un número elevado de alteraciones y lesiones gastrointestinales, tanto de carácter leve, así como graves. Pueden revisarlos y pueden estar relacionadas justamente con la inhibición de COX a nivel gástrico y plaquetas. La disminución de la prostaglandina E2 se relaciona con una disminución de la síntesis de mucosidad e iones de bicarbonato, lo cual se traduce en una reducción de la capacidad citoprotectora de la mucosa, pues y considerando pues que hay acidez, pues va a lesionar la mucosa gástrica. Sí, estos efectos son más probables en pacientes mayores de 60 años y deterioro físico, sobre todo considerando antecedentes de ulcus péptico, hemorragia digestiva, empleo simultáneo de corticoides, anticoagulantes, alcohol y tabaco, y efectos adversos manifestados con anterioridad con algún fármaco de este grupo. Por esa razón hay que tener mucho en cuenta cuando se van a administrar. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que actualmente se prefiere administrar AINES poco lesivos de la mucosa gástrica duodenal como los inhibidores selectivos de las COX-2. Y en caso de pues, que existan pacientes con mayor riesgo de prescribir de forma preventiva, se puede utilizar, aquí mencionan al misoprostol, pero nosotros utilizaríamos algún otro tipo de inhibidor de bomba de protones en caso de que se requiera. ¿Sí? Aquí los mencionan como los antihistamínicos, los H2, ranitidina, que pueden elevar ligeramente el pH, pero que debido a su localización más duodenal que gástrica estaría más indicado en la prevención de úlcera duodenal, a excepción de otros fármacos, ¿no? También inhibidores de la bomba de protones, que ya lo mencioné. Y bien, en cuanto a las alteraciones renales, considerar lo siguiente: muy comunes son las alteraciones renales con riesgo de insuficiencia renal, ya que al inhibir la prostaglandina E2 y las prostaciclinas, se estaría reduciendo la vasodilatación renal, eso pues conllevaría a una disminución de la filtración glomerular y flujo renal. Si nosotros vemos acá, vámonos un poquito para arriba otra vez, en el cuadro que mencionamos, perdón, aquí tenemos, no, me fui muy arriba. Me fui muy arriba, perdonen, muy arriba. Ah, aquí está, bien. En cuanto al cuadro, démonos cuenta
que en el sistema renal vamos a encontrar fisiológicamente estas prostaglandinas, las E2, van a incrementar la diuresis, incrementar la natriuresis y la secreción de renina. Por consiguiente, si nosotros utilizamos algún inhibidor, pues disminuirá la diuresis, disminuirá la natriuresis y disminuirá la secreción de renina. En cuanto a esto, pues la vasodilatación será presente, la vasoconstricción será presente, pues, y en el caso, pues, de esto, pues esa vasodilatación disminuirá, lo cual conllevará una disminución del filtrado glomerular. Bien, bajemos un poco más. Consideren lo mencionado anteriormente para las preguntas. Y además de eso, pues ustedes deben mantener ese conocimiento, pues, de lo que yo he estado hablando. En cuanto a reacciones de hipersensibilidad, son muy frecuentes. El 20% de ellos los pacientes que se administran, y están relacionados justamente también con la reducción de la prostaglandina E2 y el incremento de la actividad de los leucotrienos. Los fármacos, pues, modificadores de la síntesis de leucotrienos parecen ser más efectivos en el tratamiento del asma. Estas reacciones a su vez pueden ser más bien de las mencionadas, las reacciones de hipersensibilidad, atención, alérgicas, reacción inmunitaria y aparición de anticuerpos o linfocitos sensibilizados, y pseudoalérgicas atribuibles a la inhibición de la COX, pero en que no puede establecerse una reacción inmunitaria como tal. Son más frecuentes que las alérgicas, las pseudoalérgicas. Atención con esto. También pueden existir reacciones cruzadas y se pueden manifestar con erupciones maculopapulosas, urticaria, edema, rinitis, asma bronquial, diarrea y shock anafiláctico. En cuanto a las alteraciones hematológicas, son menos frecuentes son las alteraciones hematológicas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede suceder, pues, en cuanto a las alteraciones hematológicas, y démonos cuenta cuáles son los más lesivos. De los que nosotros utilizamos, diclofenaco y metamizol. Atención con esto. Bien. En cuanto a las alteraciones hepáticas, los más hepatotóxicos son los ácidos, el ácido acetilsalicílico, que pueden producir el síndrome de Rey, diclofenaco, sulindaco, fenilbutazón y paracetamol. Atención con lo que he mencionado ahora en cuanto a alteraciones hepáticas. En cuanto a las reacciones cutáneas, pueden presentar erupciones fijas, eritemas multiformes, púrpura o síndrome de Steven-Johnson. Tense en cuenta cuáles pueden producirlo: el diflunisal, metamizol y oxipizona. Una fotodermatitis con el piroxicam, el naproxeno, y necrólisis dérmica con la fenilbutazona. También debemos tener en cuenta que este grupo de medicamentos, los AINES, siempre es posible que presenten importantes interacciones. Yo se los mencioné anteriormente en cuanto a la biodisponibilidad o a la relación con la fijación a proteínas, pues que pueden permanecer como depósito y que luego pueden acentuar sus efectos, y pues si está tomando otro medicamento, pues podría causar lesiones, problemas en un paciente. Entonces, así pues se toman como ejemplo un aumento del riesgo de hemorragia de los anticoagulantes orales y heparinas, ya que si el paciente está tomando algún tipo de anticoagulante y heparina, pues ojo con ello, que podemos nosotros tener una interacción medicamentosa. Los AINES también podrían incrementar concentraciones plasmáticas de dioxina, fenitoína y litio, lo que contribuiría a incrementar la toxicidad de estos. Atención con esta situación que acabo de mencionar. También, pues, en el caso de pacientes que estén tomando hipotensores, disminuyen el efecto antihipertensivo, sobre todo los beta bloqueadores, que sirven para controlar la presión, y pues habría que ajustar la dosis en caso de que se requiera. También el efecto diurético e hipotensor de los diuréticos de ASA y la actividad uricosúrica del probenecid. Atención, el alcohol puede potenciar la hepatotoxicidad del paracetamol, conocido porque ya lo mencionamos anteriormente, entre los que provocan alteraciones hepáticas está el paracetamol, y pues acá se menciona nuevamente
y que el alcohol puede potenciar la hepatotoxicidad paracetamol y el riesgo ulcerogénico de los salicilatos, y los antiácidos disminuyen las concentraciones plasmáticas de los AINES. Bueno, ¿dónde podemos utilizar los AINES? En la tabla 14.4 yo les mencioné ya pues cuáles eran los que teníamos que trabajar, sobre todo en cuestiones de indicaciones y dosificación. Ustedes van a revisar que ahí están todas las indicaciones. Sin embargo, voy a mencionarlas acá, pues se usan en el control del dolor agudo articular, musculoesquelético, cefaleas de diversa etiología, dismenorreas, muy útiles los derivados del ácido propiónico y antranílico. Vamos a revisar arriba en el cuadro cuáles pertenecen a los derivados del ácido propiónico. Un poco más arriba que está el otro cuadro. Y aquí tenemos, dense en cuenta cuáles son los del ácido propiónico: ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, y bueno, aquí no tenemos más que ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. Ahora hay también una molécula que se usa mucho, el dexketoprofeno, que no se menciona acá, pero pertenece a ese grupo. Recuerden que no solamente se trata de lo que está escrito, sino también ahondar un poco más en nuevas moléculas que también pues no se encuentran en este lugar. Y estos pues son utilizados, como les mencioné, en el caso de dolor visceral, se pueden utilizar el metamizol y ketorolaco. Atención también con esto, pues al momento de usar metamizol y ketorolaco, recuerden que tenemos nosotros una posibilidad de reacción cutánea, ¿sí? Tanto con el metamizol, se los mencioné, con el síndrome de Stevens-Johnson. Bien, esto es muy importante para mí. Yo se los mencioné también en el aula. Es necesario que la enfermera sepa que muchos de estos fármacos pueden prolongar el tiempo de hemorragia, incluso después de interrumpir el tratamiento, que ya lo mencionamos, el ácido acetil salicílico y el naproxeno, reducir la hemoglobina, hematocritos, leucocitos y recuento plaquetario. Y siempre va a ser importante monitorizar la función hepática, ya que puede elevar la fosfatasa alcalina, el LDH, el GOTGP, así como el nitrógeno ureico, aclaramiento de creatinina y electrolitos en plasma, ya que pueden aumentarlos y reducir los electrolitos en orina debido a la posibilidad pues, que pueda incrementar la diuresis o disminuir la diuresis, ¿no? Siempre sobre los medicamentos prescritos, estos puntos los van ustedes también a memorizar: informar al paciente el propósito y la acción del fármaco, instruir acerca de la dosis, enseñar a aliviar a ciertos efectos adversos, instruir al paciente sobre las acciones correctas, advertir los riesgos de la automedicación y proporcionar siempre pues información escrita sobre todo aquellos pues, aspectos más importantes en cada uno de ellos. ¿Sí? Les pido de favor que revisen estos puntos importantes de enfermería, sobre todo lo que he hecho hincapié ahora. El siguiente tema que nosotros tenemos para revisar, que es muy importante también para que ustedes tengan en cuenta detalles tanto para su ejecución del trabajo como enfermeros, como para ahora que van a rendir el examen, pues lo referente a la fluidoterapia. Tan importante que ustedes conozcan de el medio interno, cómo está constituido, porque eso también dependerá
mucho, de ello dependerá mucho la acción de los fármacos. Y desde luego que deberá ser controlado porque ustedes van a aplicar medicinas y no solamente se trata de aplicar medicinas, sino también pues conocer sobre cómo está constituido el cuerpo, ¿no? Entonces voy a ser directo en lo que yo quisiera que ustedes supieran pues los parámetros clínicos útiles, los valores normales de los cómo está compuesto realmente el cuerpo en cuanto al pH, cuál es el pH normal del potencial hidrógeno del organismo, su presión arterial SO2, bicarbonato, la presión arterial de oxígeno, sodio, potasio, cloro. Atención con esto que en las concentraciones en cuanto a electrolitos, intracelularmente considerar esta referencia contiene grandes cantidades de potasio, es el principal catión intracelular. Y en cuanto al extracelular, pues el principal va a ser el sodio, pero ustedes van a tener la oportunidad de tener claro esto. ¿Sí? En cuanto a la distribución del agua, también de igual manera cómo está distribuido el agua en el organismo, considerando pues plasma, el transcelular, intracelular y el agua corporal total. ¿Cuándo nosotros indicamos una fluidoterapia? Las indicaciones de la fluidoterapia van a ser todas aquellas situaciones en las que existe una grave alteración de la volemia, volumen, del equilibrio hidroelectrolítico o de ambas, y van a requerir medidas de actuación encaminadas a restaurar tanto la volemia como el equilibrio alterado de los electrolitos. Asimismo, se utiliza como vehículo también para dilución de otros fármacos, principalmente la fluidoterapia supone un tratamiento necesario en casos de shock hipovolémico, trastornos digestivos graves y trastornos renales y metabólicos. En cuanto a las soluciones, nosotros pues tenemos varias presentaciones en nuestro medio y ustedes tienen aquí pues se pueden clasificar en cristaloides, las cuales contienen agua, electrolitos y azúcares en diferentes proporciones. Estas pueden ser soluciones hipotónicas, isotónicas o hipertónicas respecto al plasma según su concentración de iones o glucosa de cada uno. Quiero que vean en la tabla 29.7, aquí tenemos las diferentes soluciones. En nuestro medio pues las soluciones no electrolíticas normotónicas, en nuestro medio pues tenemos la glucosa al 5%, al 10%, aquí hace falta el 50%, pero quiero que consideren el tipo de sodio y cuáles son sus indicaciones. En nuestro medio las hipotónicas no están, pero las normotónicas o las isotónicas, como el suero fisiológico, pues el cloruro de sodio, quisiera que ustedes tuviesen en cuenta cuáles son sus indicaciones. Y cuando tengamos nosotros pues la necesidad de utilizar soluciones hipertónicas o prepararlas, des en cuenta cuáles son las indicaciones de la. Es interesante e importante que ustedes sepan cuáles son las necesidades básicas diarias para un peso de más o menos 70 kilos. Quiero que ustedes tengan en cuenta en cuanto al agua ml kilogramo, pues en normal y en un postoperatorio, que es importantísimo que ustedes lo sepan, voy a preguntarlo. Y las concentraciones de cada uno de los electrolitos y en caso de glucosa, las necesidades básicas diarias. Atención con eso. Estas normas generales para la administración intravenosa de fluidoterapia, aunque no existe un protocolo general de fluidoterapia, las pautas se deben ajustar de forma individual para cada paciente. Atención con estos 6 puntos: pautar líquidos en función de los déficits calculados, seleccionar adecuadamente el fluido, ajustar los fluidos, realizar un control diario de líquidos para ajustarlos, evitar soluciones hipotónicas en situaciones de hipovolemia porque van a incrementar el volumen extravascular. Atención con esto, que también es parte de evaluación, ¿no? Y en cuanto a la composición, sí me gustaría que ustedes conocieran la glucosa al 5%, cómo está compuesta, el cloruro de sodio al 0.9% y el lactato de Ringer. Las tres soluciones cómo están compuestas según la tabla en cuanto a sodio, potasio, cloro, calcio, glucosa, las kilocalorías y el lactato bicarbonato en caso de que lo tengan y la osmolaridad. Esto es de España. Des en cuenta que aquí tenemos el resto de los puntos en cuanto a las pautas, a las normas. Aquí hay 6,
Acá tenemos las otras 4 y ustedes van a tener que, bueno, memorizarlas, tomarlas en cuenta porque van a ser parte de evaluación. ¿Qué es lo que me interesa también a mí de su conocimiento? Que ustedes tengan pues siempre pues cuando van a aplicar una solución, ustedes deben valorar los signos clínicos y dependiendo pues del estado de gravedad, ustedes van a evaluar estos puntitos de aquí. Atención con ello. ¿Sí? En cuanto a las alteraciones de electrolitos, los principales trastornos tenemos la hiponatremia, cuando este está por debajo de 135, considerando anteriormente pues los valores que ya están descritos arriba, que ustedes deberán reconocer, y también pues reconocer que el tratamiento depende de la importancia de la hiponatremia, su repercusión clínica y trastornos subyacentes. Tense en cuenta que cuando una persona tiene un sodio por encima de 120 a 125, considerando que está por debajo de 135 mil equivalentes, debajo del valor normal, y esta es asintomática, no es preciso infundir ningún tipo de suero salino hipertónico, y es suficiente con tratar los trastornos de base. ¿Sí? Con sodio menor a 120 equivalentes litros, o si la hiponatremia sintomática, hay que elevar el sodio a cifras más seguras mediante la infusión de suero salino hipertónico. Entonces, la forma de calcularlo es la siguiente. Hasta aquí, esta fórmula deben saberla ustedes. Y recuerden que estos mil equivalentes pueden prepararse con ampollas de 10 de cloruro de sodio al 20%, considerando que cada ampolla tiene 34 mil equivalentes de cloruro de sodio que ustedes deberán calcular pues para poder saber según el déficit que tenga de sodio pues el paciente, ¿no? Tendrán ustedes un ejercicio para que ustedes lo hagan dentro del examen. ¿Sí? En el caso de la hipernatremia, pues el sodio pues va a estar elevado. Normalmente cuando tenemos nosotros pues ciertos homorreceptores hipotalámicos que se va a elevar el sodio, pues inmediatamente estimula la secreción de antidiurética y se pone en marcha el mecanismo de la sed, de tal manera que se retiene agua y van a tomarse agua y se van a restablecer o normalizar la concentración de sodio. Pues no. En el caso del humano, la sed es el mecanismo más efectivo para evitar la hipernatremia, por tanto, esto ocurrirá en niños que todavía no demandan agua, pacientes con hipodipsia, quiere decir que toman poca agua, adultos con disminución del nivel de conciencia, personas sin libre acceso al agua o ancianos cuyo mecanismo de la sed es menos eficaz. Entonces el tratamiento se basa en el aporte de agua libre o cloruro de sodio hipotónico para poder corregir esa hipernatremia, normalizar el estado del volumen plasmático y pues si no, pues considerar las posibilidades de que existan las causas etiológicas, las bases. Entonces aquí tenemos la corrección del déficit de agua. Y ustedes van a tener la fórmula del déficit de agua que ustedes van a también aprenderla, ¿no? Para poder saber cuántos ml de agua debo yo dar en 24 horas, ¿no? ¿Sí? Y recuerden pues que tenemos unas pérdidas insensibles que no están consideradas y que deben hacerse. Otra cosa que olvidaba y que también es importante saberlo, que no es aconsejable que el sodio aumente a un ritmo superior de 0.5 o 1000 equivalentes litro hora. ¿Sí? Cuando el sodio es mayor a 125, pues la corrección será más lentamente sin precisar un aporte de suero salino hipertónico, que se los recalco considerando lo que ya he mencionado anteriormente. Bien. Y por último, quisiera que ustedes tuviesen la oportunidad también de memorizar un poco esto referente a broncodilatadores, antitusígenos mucolíticos y expectorantes. Había un cuadro que yo ya había mencionado anteriormente, pues tener claro, ustedes revisarán el cuadro referente a la fisiología del sistema simpático y el parasimpático en cuanto a los receptores adrenérgicos y colinérgicos para poder determinar o entender un poco más sobre el uso de los broncodilatadores. ¿Sí? Tener claro cuál es su clasificación. Esto quiero que lo tengan claro. La clasificación de los broncodilatadores, de los
del grupo de los broncodilatadores, antitusígenos, mucolíticos y expectorantes, cuáles son los broncodilatadores, cuáles son los antiinflamatorios y cuáles son los antitusígenos, ¿no? También pues es importante reconocer que existen receptores específicos que van pues a tener su función y que pues debemos conocerlos. ¿Por qué? Porque esto pues como les mencionaba en un cuadro presentado en clase, este pues ayudará a comprender más su uso y su restricción en caso de pues tener una restricción o una contraindicación por el uso de pronto de beta bloqueantes y que voy a tener ciertos estímulos que van a provocar de pronto efectos adversos en los pacientes, ¿no? Quiero que tengan claro lo siguiente. Bien, estos efectos adversos del uso de los usos de los broncodilatadores se deben en gran parte a la estimulación adrenérgica que producen y dependen de la forma de administración, siendo más frecuente e intensas en la vía parenteral y oral que en la inhalada. Entre los más frecuentes destacan, atención con esto, temblor, cefalea vascular, fatiga, insomnio, palpitaciones, taquiarritmias y extrasístoles, principalmente supraventriculares, hipotensión arterial, secundaria a una vasodilatación sistémica, hipopotasemia, secundaria a una mayor pérdida renal, así como una redistribución del potasio hacia el interior de las células, hipoglicemia, probablemente por promover un aumento de la insulina por estimulación beta a nivel pancreático, considerando que el receptor es beta. Efecto paradójico de empeoramiento de la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Incrementa la mala distribución de ventilación-perfusión debido a una vasodilatación excesiva de zonas mal ventiladas y disminución de la tolerancia como una taquifilaxia. Limita los efectos beneficiosos y constituye un hecho caracterizado por la pérdida de efectividad broncodilatadora con el uso crónico y mantenido del mismo. Esta situación es más frecuente en los de acción prolongada, aunque esto solo se ha observado una reducción parcial de su efecto bueno. Pero quiero que consideren ustedes cuáles son los efectos adversos del uso de estos medicamentos. ¿Sí? Algo más en cuanto a las aplicaciones terapéuticas, quisiera que tomasen en cuenta que para las enfermedades pulmonares, los medicamentos de acción corta se usan en el tratamiento de asma y en casos de poco agudizados, en el asma bronquial leve intermitente y como mediación de rescate. Pero existen otros fármacos pues, que van a ser utilizados de forma prolongada, como los inhibidores de leucotrienos. Bueno, aquí yo voy a utilizar. Quiero que ustedes tengan en cuenta los cuidados de enfermería, ¿sí? En cuanto al uso de estos medicamentos, tengo que evitar exposición a factores que puedan precipitar con broncoconstricción, aplicar correctamente el tratamiento farmacológico y quiero que ustedes también, pues, en caso de que reconozcan, pues, que si hay ocasiones en que hay que utilizar ciertas cámaras para que los pacientes, pues, puedan aspirar todo el contenido del medicamento y no se escape absolutamente nada, ¿sí? Esto en cuanto a presentaciones, pues bueno. Efectos adversos de los medicamentos. También quiero que ustedes lo tengan en cuenta para evaluación. Son dependientes de las dosis. Cuándo suelen aparecer, ¿sí? Y se pueden resumir en cuáles son los efectos adversos. También quisiera que ustedes tuviesen en cuenta las interacciones farmacológicas. Interfieren en su metabolismo hepático en cuanto a los medicamentos, pues el uso de los pacientes cuando usan cimetidina, eritromicina, lincomicina, clindamicina y ciprofloxacina, elevando su concentración plasmática por disminución de su aclaramiento, aumentando así el riesgo de toxicidad. Pilas con esto, chicos. También las contraindicaciones y precauciones, también atención con ello. Y en cuanto a cuidados de enfermería, nuevamente, pues tocamos estos puntos que quiero que ustedes lo tengan en cuenta, los 7 puntitos.
Bien. Interesante esto que les mencionaba, los de los antileucotrienos. Esto es una innovación para el tratamiento del asma. Realmente es para uso crónico, no utilizarlo en el uso agudo. En el uso agudo utilizarán ustedes broncodilatadores como el salbutamol, ya mencionado anteriormente. No soy muy amigo de los corticoides, pero en el caso de antileucotrienos, pues es lo indicado para pacientes con asma, un tratamiento de forma crónica. En cuanto a cuidados de enfermería del uso de los leucotrienos, también quisiera que ustedes tuviesen en cuenta esto. Sus interacciones farmacológicas, también del uso de los antileucotrienos y los cuidados de enfermería. En cuanto a los antitusígenos, yo más bien me iría, pues, quiero que ustedes tengan claro que yo no utilizo mucho antitusígenos porque es un reflejo de defensa. Y más bien en el caso de los medicamentos de los mucolíticos y expectorantes, quiero que tengan en cuenta ustedes eh, el uso de que, perdón, de que el uso de la cisteína pues no es muy seguro y que más bien se utiliza como un antídoto para la intoxicación por paracetamol. Tengan en cuenta los cuidados de enfermería con el uso de los mucolíticos. Y bueno, por ahora en cuanto al uso de mucolíticos, quisiera pues también hacer un hincapié en cuanto a antiácidos, antieméticos y eméticos. Quiero un par de cosas mencionar, ¿sí? Las aplicaciones terapéuticas, todos los componentes de este grupo presentan una especial utilidad en el tratamiento sintomático de mantenimiento a largo plazo de la esofagitis por reflujo gastroesofágico, úlcera gástrica y duodenal asociada al Helicobacter pylori, síndromes hipersecretores como el síndrome de Solinger-Ellison, así como tratamiento y prevención de alteraciones del tracto digestivo alto, sea el consumo de AINES. Observen esto. Bueno, por ahora esto. eh, Tendré yo que hacer con ustedes en un futuro no muy lejano eh, un- una forma de trabajo justamente con este tipo de medios. Quiero que también tengan en cuenta y claro pues los puntos importantes para enfermería en cuanto al uso de antieméticos, sectores gástricos, ¿sí? Todos estos puntitos que van a ser parte de la evaluación. Señores, por ahora esto. eh, Estamos viéndonos y espero que sea de muchísima utilidad este video, este pequeño tutorial.